saludo muy especial para todos, bienvenidos a una edición más de Un Café con Ana. El día de hoy me encuentro súper privilegiada en compañía del maestro Dorian Flores Zuleta, pintor, psicólogo clínico, docente universitario, da conferencias a nivel universitario en universidades como la Universidad de Antioquia, la Bolivariana, Unisabaneta, un hombre súper polifacético que además es orgullo de nuestro departamento y de nuestro país. Buenos días, maestro, ¿cómo está? Buenos días, Ana, y bienvenidos a mi taller. Encantada de estar con usted el día de hoy, súper maravillada con su obra, con toda su trayectoria, y queríamos contarle a la gente todo lo que ha hecho el maestro desde el inicio. Queremos contar cuándo el maestro decidió viajar a Francia a estudiar medicina. Sí, yo soy oriundo de aquí de Caldas, nací en el año 60, en el Parque Principal. En el Parque Principal, sí, más caldeño imposible. Ah, sí, y entonces, desde esa misma época, desde muy niño, siempre navegando en el arte, me gustaba mucho mirar las enciclopedias de la época, que era el internet nuestro de la época, la enciclopedia Salvat. Mi madre compró una enciclopedia muy completa y yo me la devoraba mirando toda esa cultura europea. Siempre soñé mucho con el claroscuro, con esa manera de pintar de los pintores europeos, y fui muy temprana edad que fue creciendo esa idea, desde el kinder prácticamente, que era el preescolar de la época. O sea, que fue ese gusto innato por el arte. Sí, porque me llevaban al kinder con mis hermanos, yo estaba más pequeño que ellos, y me entregaban la pizarra, que era con tiza. Al lado inverso no habían las líneas, sino que era para dibujar. Me ponían a dibujar mientras ellos aprendían las letras, y pasaba unas tardes muy amenas dibujando, y fue en el bachillerato ya que fue creciendo esa idea de viajar al viejo continente. Claro, pero a estudiar medicina, me sorprende eso. Cuéntanos cómo fue esa historia de que el maestro viaja a Europa a estudiar medicina y cómo se encuentra ya con el arte. Sí, eso de la medicina también fue surgiendo en la secundaria. Mi hermano manejaba la ambulancia, y yo a veces lo acompañaba cuando hacían inclusive algunas necrosis. En la época encontraban pues muchos muertos por el problema del narcotráfico y todo esto. Y ya fue creciendo esa idea de estudiar medicina. Y yo me fui con esa idea de Europa, pero también tenía detrás esa idea del arte, ¿cierto? Y siempre me gustó dibujar y pintar. Antes de irme siempre hice algunos murales también aquí en Caldas. Desgraciadamente ya no están, uno que hice en el Jomaver, en el José María Bernal, y en la Casa de la Cultura. Los dos no existen. Y ahora, cuando regresé, doné uno al Hospital de Caldas. Maravilloso. Entonces esa idea fue en el año 82 cuando viajé a Europa. Ya pude consolidar esa idea. Fue una aventura porque uno a 20 años... ¿Y en esa época? Sí, en esa época no había el internet, no tenía contactos en Europa. Y era la carta que llegaba al tiempo. Sí, yo escribí a la universidad en antes, y un mes después me llegaba la respuesta. No es como ahora que es muy inmediato todo, pero me demoré un año haciendo las vueltas para viajar. Y es un acto de valentía también, decir, me voy para otro país, y no es a la vuelta de la esquina, sino es, mejor dicho, al otro lado del mundo. Sí, realmente era un desafío conmigo mismo, porque mi hermano mayor siempre me decía, váyase a aventurear, mire otras cosas y todo, y eso me fue entrando en la cabeza, y ya me decidí. Yo me voy a Europa y no conocía a nadie, pero esa idea de que uno a 20 años el mundo le pertenece. Increíble. ¿Y cómo fue esa llegada a Europa? ¿Cómo fue ese inicio de universidad? Sí, la ventaja es que ya tenía yo la inscripción a la universidad y tenía la residencia universitaria. Yo viví en un comienzo en residencia universitaria. Es muy pequeño, eso es 4x4, es una habitación en el campus universitario, pero uno no necesita más, porque uno va a dormir y a estudiar. Y realmente a los 2 o 3 años ya uno se va juntando con otros amigos y coge un apartamento, lo pagan entre 2 o 3. Y van haciendo comunidad, claro. Pero fue una aventura que yo invitaría a todos los jóvenes de 20 años a que arriesguen eso, y que uno a 20 años el mundo le pertenece. ¿Y cuánto se aprende? Se aprende. Me quedé 20 años en Europa, luego regresé a los 40 y ya tengo otro tanto aquí en Colombia otra vez. Pero ha sido una vida pues muy orientada no solamente al arte, sino que muy inculcado de la familia en ayuda a la parte social,
porque mi padre también era muy activo en la parte social, mi madre también. Entonces ha sido una vida que muy rica, pues, muy satisfactoria, porque ha ido en varias direcciones. Y de muchos frutos, además, Sí. porque el maestro se va para Europa a estudiar medicina, pero resulta siendo psicólogo clínico en la Universidad de París. ¿Cómo fue esa transición? Sí, estudiando medicina me di cuenta que existía la arteterapia. Así es. Con Adrián Gil nació la arteterapia después de la Segunda Guerra Mundial. Era un artista que estaba postrado en un hospital en Alemania, y de ahí fue surgiendo que, pasando las actividades muy amenas, dibujando, pintando, la música, el teatro, la convalescencia se hacía más rápida. Claro. Entonces se dieron cuenta que era terapéutico. Sí, era terapéutico, y ya muchos artistas y muchos psicólogos empezaron a interesarse por eso. Ya después de la Segunda Guerra Mundial llegó a Brasil, a Chile, a Latinoamérica. Los primeros países son Argentina y Brasil los que más trabajaron en la arteterapia, y ya posteriormente, en los últimos años, ya ha llegado mucho a Colombia también, pero Europa siempre tiene mucha esa orientación de la arteterapia, y me gustó mucho poder hacer el arte y la psicología también. Increíble. Sí. Ya llevo unos 40 años pues, dedicado a la paternidad, y desde que salí en el año 90 de psicología, entonces ya estoy muy orientado con la... Eso es otra cosa. Es considerado el pintor de las paternidades. Cuéntanos un poquito de eso, maestro. Sí, mi padre murió cuando yo tenía 9 años, y es una carencia afectiva. Yo siempre anhelaba haber pasado más tiempo con mi padre. Cuando estábamos muy pequeños siempre estábamos al lado de él, y muchas anécdotas y muchos recuerdos, pero siempre esa carencia cuando él faltó. Esa ausencia paterna tan temprana. Sí, yo trato de abrazar a mi padre a través de mis obras, porque trato de mostrar ese padre afectivo, salir del estereotipo de que el hombre debe ser protector solamente. Claro. El hombre también es afectivo. Y proveedor, porque estamos pensando mucho que era antes, ya se ha cambiado mucho ese... Claro, y al llegar a Europa me di cuenta que muchos compañeros acudían mucho a sus hijos, porque la mamá estaba estudiando, trabajando, y sabían cambiar el pañal, sabían darle el biberón, cosas que aquí en Colombia no se veían, porque eso era trabajo de la mamá. Y entonces empecé yo a pintarlos a ellos con tan buen resultado que me empezaron a llamar el pintor de las paternidades, y no me chocaba, porque fue en esa época que yo vi algo muy positivo aquí en Caldas, que eran los padres canguro. Fue una primer noticia importante y positiva en Francia, que hablaban de Caldas, Antioquia. Y hablaban de que en Caldas, Antioquia, había unos padres canguros. ¿De qué son esos padres canguros? Que eran padres que estaban muy apegados a su hijo, a su piel, para que ellos se desarrollaran mejor. Entonces, por la primera vez vi una noticia muy positiva de Colombia. Yo dije, eso es algo que hay que plasmar. Que hay que plasmarlo, y seguir pintando mucho los bebés, las paternidades, cosas que aún sigo todavía. Y las paternidades en las obras, pero además esa paternidad que ha tenido con los niños con dificultades cognitivas, porque esta arteterapia y esta paternidad usted la ha ejercido con ellos, pintando por la paz, por ejemplo. Sí, yo empecé en Yugoslavia, 40 días estuve en zona de guerra, en Yugoslavia, con la Cáritas Internacional y el Socorro Católico. Y ya posteriormente aquí en Colombia, pero la arteterapia lo apliqué también allá en Europa, y fue muy placentero mirar que cuando regresé acá había el CICE, la Escuela Especial de aquí de Caldas. Los veía pasar por acá por mi taller. Un día los invité a trabajar y se fueron quedando. Ya el secretario mío, el síndrome de Down, trabaja conmigo desde hace muchos años, y ha sido algo que involucró mucho el municipio. Y que ha habido avances muy grandes con respecto a sus emociones. Salir del estereotipo salir del estereotipo de que hay que trabajar con ellos aparte, no, hay que mezclarlos. Para que ellos, esa inclusión es necesaria. Sí, para que ellos progresen tienen que estar con los personas normales, porque inclusive las personas normales muchas veces no saben que ellos son muy afectivos, que una persona con síndrome de Down, un autista, te puede dar mucho también emocionalmente. Entonces ha sido una retroalimentación. ¿Y cómo expresan ellos esas emociones por medio del arte? ¿Cómo ha visto los avances? ¿Cómo
¿Cómo ha sido esa experiencia? Claro, las cosas que no se dicen con palabras se dicen muchas veces plasmándolas. Increíble. Y eso pasa mucho con las personas que tienen dificultad para transmitir emociones. Entonces muchas veces uno le da una hoja y ellos van sacando, uno va con la simbología que tiene inclusive la orientación de la hoja. Claro. Si un niño muy a menudo utiliza la hoja horizontal o vertical, claro, todo habla. Si coloca, por ejemplo, en la parte simbólica, yo le digo, pinte una casa con una chimenea, con personas, con árboles, depende cómo plasme eso habla. La simbología, el árbol, por ejemplo, con las ramas muy largas, esa falta de afecto, o un sol en una esquina es una carencia afectiva, pero eso se habla en la continuidad, no en una sola obra. Si el niño constantemente está haciendo un solecito en una esquina, eso habla de su parte interna, su parte emocional. La chimenea con mucho humo puede ser mucho problema al interno de la familia. Entonces, yo trato de ir encontrando respuestas de cosas que los niños no me dicen y he encontrado cosas muy importantes que nos han ayudado. Increíble. Increíble ese trabajo con los niños, increíble el trabajo, porque ahorita estamos viendo, y yo estoy maravillada con una serie de obras acerca del medio ambiente también. Sí, yo pienso que es tomar conciencia. Estamos en una época donde los niños muchas veces tiran sus botellas, no saben qué hacer con ellas, y es importante pensar en eso, en el reciclaje, en lo que estamos haciendo. Ahora he estado tratando de hacer esa serie del medio ambiente, inclusive quisiera ir a las escuelas para tomar más conciencia de todo esto. En un comienzo, yo cuando llegué hice un programa sobre el madresolterismo también, que era para hacer caricaturas sobre el madresolterismo, porque había muchas niñas en embarazo en los colegios y desgraciadamente en algunos colegios no quisieron abordar el tema. ¿Por qué? Porque hay este problema de la juventud, de que muchos profesores a veces no saben tampoco cómo abordar el tema. Y es súper importante esa sensibilización, y poner el tema sobre la mesa. Fue muy fructífero. Un amigo caricaturista, Ropoco, nos ayudó mucho con esto, económicamente. Un niño ganó sus 500.000 pesos hace 20 años sobre esto. Increíble, sí. Haciendo una obra sobre una niña que decía, yo no quería jugar más con muñecas, y era en el muro pegado todas las muñequitas y ella cargando una. Entonces era muy interesante mostrar eso, de que la gente tome conciencia de lo que está haciendo, de su entorno. Entonces la psicología está al servicio del propio hombre. Uno mismo como psicólogo debe hacer catarsis también. Absolutamente. Y sabe que es muy importante trabajar con los niños, sí. Porque es el problema de raíz. Usted cuando trabaja con un niño, usted puede estar salvando a un adulto de estar en el camino equivocado, de tomar decisiones equivocadas. Cuando uno habla con grandes personalidades o lee historias de grandes personalidades, me dice, fue un maestro, o fue una persona la que me encaminó, la que me mostró el camino. ¿Qué sería de mí? No, y hay un trabajo muy grande a hacer en los colegios, porque los niños en Europa, por ejemplo, se hace más que acá en Europa. En los 5 primeros años uno se descubre qué actitudes tienen los niños, si la tienen para la música, para la danza, para la escritura, para muchas cosas. Y si uno detecta eso a muy temprana edad, uno puede ayudar mucho. Para que un niño que empuña un pincel o un instrumento no va a ser alguien mal. Absolutamente. ¿Cierto? Va a ser alguien de paz. Y está despertando toda esa creatividad. Entonces ahora se habla mucho de paz, pero la paz empieza con nuestras propias familias, con nuestros propios niños, no cuando ellos están grandes y adultos ya. Es muy difícil solucionarlo, y usted como psicólogo, maestro, sabe que cuando un adulto tiene muchas heridas de niñez, tiene que hacer un trabajo muy fuerte para poder solucionarlo. Claro, esas si marcas, hacemos el trabajo desde la niñez, entonces podemos ahorrarnos muchos problemas a futuro con los adultos. Sí, siempre cada uno de nosotros está marcado por toda esa serie de vivencias. Increíble. Estábamos hablando también de un tema que me interesó muchísimo, y es de la historia, de la historia de nuestro municipio, de que vamos a rescatar, que ustedes tienen ya un trabajo muy adelantado acerca de la historia. Sí, aquí en Caldera hay un centro histórico que se conformó hace ya varios años. El presidente es un exalcalde, Guillermo Escobar, Fernando Cano también. Hay un grupo de unas 15, 20 personas muy allegadas que están muy orientadas a responder al patrimonio, a rescatar esa vivencia y lo que hemos sido los caldeños, ¿cierto? Porque mucha gente desconoce
el mismo origen de Caldas, claro, de dónde venimos. lo conversábamos fuera de cámaras, que muchas veces uno decía, pero ¿cómo? Estos empresarios eran acá, estas Claro. empresas surgieron de Caldas, Claro. esto pasó así, Sí, y es sí. maravilloso rescatar esa historia para que todos tengamos acceso a ella. Sí, aquí no solamente nació Locería Colombiana, sino Peldar, con la cristalería Caldas, aquí las primeras despulpadoras de café, inclusive las cervezas, primeras cervezas en Antioquia. Pero desgraciadamente ese sentido de pertenencia de muchas veces de nosotros mismos ha hecho que las cosas se vayan hacia otras partes. Entonces yo pienso que el verdadero caldeño debe esforzarse para que el municipio crezca de una manera ordenada, porque en los últimos años hemos visto que ha habido un desorden a nivel arquitectónico, y yo pienso que los nuevos alcaldes, las nuevas administraciones deben de pensar mucho en darle orden y de preservar el patrimonio, porque hay mucho del patrimonio que se está perdiendo en los últimos años. Y pasan los años y luego no nos enteramos cuáles fueron nuestras raíces, ni todo lo positivo que pasó en nuestra tierra. Y Caldas, desgraciadamente, está terminando siendo un municipio dormitorio, porque estamos perdiendo todo nuestro atractivo arquitectónico. Claro, hay que rescatar eso y hay que contar. Sí, sí. Hay que contar. Maestro, qué bueno que habláramos acerca, porque a mí me llena de orgullo tener en Caldas, Antioquia, en el departamento, en el país, un hombre que ha tenido sus obras expuestas en Francia. Sí, realmente como estuve 20 años allá, ahora tengo obras en 25 países. 25 países, en el año increíble. 2017 me nombraron embajador para Colombia de la Academia Mundial de Arte. Uf. Entonces eso me ha llevado pues a proyectar no solamente los artistas colombianos en Europa, sino hemos tenido la oportunidad de traer una exposición de 11 países al Palacio de la Cultura Rafael Uribe. Eso es otro nivel. Y queremos seguir haciéndolo. Hay ya 18 colombianos que hacen parte de la Academia Mundial de Arte. Queremos hacer este año que viene en Itagüí una bienal, la primera bienal de Itagüí. Ya hemos conversado con la Cámara de Comercio, con el municipio de Itagüí, con la Biblioteca Chavarría, y pienso que para mitad de año vamos a tener la primera Bienal de Itagüí con muchos países. Estamos en ese trabajo orientando siempre en este sentido. Cuando usted mira hacia atrás y mira todo lo que se ha construido, todos los frutos que se han generado, ¿cómo se siente? Pues yo pienso que muy bien, pero yo pienso que todavía hay mucho para hacer. Mucho por hacer. Porque Colombia es un país que está en vía de desarrollo, que hay mucho trabajo para hacer, sobre todo en las bienales que se han truncado, porque Leonel Estrada desapareció, pero las bienales apenas están reincorporándose de nuevo. Pienso que hay mucho para hacer, en otros países lo hacen muy a menudo. Uno ve en Latinoamérica, las bienales siempre están a la moda. Aquí tenemos arte en Bogotá, pero en Colombia y en Medellín por muchos años se interrumpieron las bienales, solamente están surgiendo a raíz del año pasado que... Pero qué importante hacer ese trabajo para que no se pierdan y para que se siga haciendo este trabajo con las bienales. Claro, y que los artistas no solamente proyecten acá, sino a nivel internacional. A nivel internacional, y hay mucho talento. Hay mucho talento, y por ejemplo Caldas tiene todas las cosas. Por ejemplo, decíamos en una época que Caldas es la escritura con Ciro Mendía, pero Caldas tiene músicos, tiene bailarines, tiene todos los artes. Están cuna de artistas. Cuna de artistas, y pienso mucho que decir, inclusive pianistas. Tenemos en estos momentos 3 pianistas de orden internacional. Entonces, y esto hay que contarlo, esto hay que saberlo, porque necesitamos más noticias de estas, necesitamos más contar todas esas cosas positivas, todas esas personas que nos representan a nivel internacional con sus talentos. Y creo que la Casa de la Cultura está creciendo ya más, y se han dado pues a la tarea de involucrar este espacio del parque. Yo pienso que eso va a ayudar mucho. Ya también las guitarras, mire que ya se están construyendo guitarras aquí en Caldas. Qué bien. Es algo nuevo, porque creo que es el único lugar de lutería en Colombia, en un lugar público así, donde la gente puede ir a fabricar su propia guitarra. Ganador. Yo pienso que les estamos trabajando mucho. Yo hago parte también del Consejo Municipal de Cultura. Estamos trabajando a crear pues la Escuela de Artes y Oficios del municipio, que pienso eso va a apalancar mucho la cultura
no solamente para Caldas, sino para esta región. Y eso es un aporte muy grande para el mundo, aportar arte, estar pensando cómo hacer del mundo un lugar mejor para vivir, cómo darle opciones a las personas diferentes, sí, claro, cómo saber que hay caminos. Claro, cada país debería pensar primero que todo en eso, porque el arte es primordial, en los colegios debería ser una clase obligatoria. Y además, yo le cuento una cosa, maestro, estamos en un mundo donde ya todo es rápido, la inmediatez, la satisfacción instantánea de las redes sociales. El usted sentarse en calma, a inspirarse, a pintar. Claro, y uno se da cuenta que los países que han progresado, por ejemplo, el primer país del mundo, en Noruega, por ejemplo, máximo 12 personas, hasta menos, en una clase, Claro. y miran el mundo y la pedagogía de otra óptica. Claro. Entonces yo pienso que Colombia debe ir pensando en eso también. Total, me encanta. Bueno, yo tengo que aprovechar para que hablemos de su libro. Cuéntanos de su libro, vea, es el libro. Sí, el libro. Maestro. Yo expuse en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe, tuve la oportunidad de estar muy de cerca con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, que al saber de la teoría de los 9 colores, él quería sacarme el libro desde el año 2002, cuando estuve en la alcaldía de Medellín, pero desgraciadamente no se pudo dar en esa época. Ahora en la gobernación fue más fácil sacarlo, se sacaron 1000 libros. Que están rondando pues por todas partes de Antioquia. Ahí tiene la teoría de los 9 colores, que es una teoría de una investigación de 32 años de investigación, que es muy interesante para que tanto los pintores coloristas como los valoristas puedan trabajar a partir de esos 9 colores. Me encanta, claro que sí. Los retratistas, los paisajistas, no necesitamos muchos colores para pintar, solamente 9 colores. Increíble, yo no lo sabía. Ahí encontramos las temperaturas, los colores fríos, los colores cálidos, podemos, porque realmente uno pinta es con temperaturas. Sí. Entonces, es una invitación para que la gente se adentre en el libro. El libro está inclusive gratuito en internet. Vivan los creadores. Acceder a ese libro. Sí, vivan los creadores, Dorian Flores, y ahí encuentran el libro gratuitamente. Ahí lo encuentran en la parte inferior de la pantalla para que todos accedan al libro y puedan aprender esta maravilla de los 9 colores. Ya si lo quieren físicamente, también lo tengo aquí en mi taller. También en el taller, pero, que también les vamos a dejar la dirección, todos los datos, para que puedan acceder a todas estas maravillas del arte. Pero es una invitación a los artistas, a los que pintan, para que se adentren en esta teoría, no tienen que comprar muchos colores. Y para los pintar. Que no pintan, si usted está viendo este programa y dice, pero qué maravillas, que pintar puede servirme de terapia, me puede alejar de pronto de mis dificultades, de los temas emocionales que no he podido resolver, porque esto es terapia. Claro, entonces, claro, nunca es tarde, nunca, los límites están en la mente, es una opción el arte para sanar, es una opción el arte para sanar. Sí, el límite lo crea uno, sí. Y realmente muchas veces uno necesita una mano orientadora, muchas veces uno trabaja muy empíricamente, claro. Pero yo creo que uno progresa muy rápido teniendo en cuenta todo esto del arte terapia. Y también. Tenemos que valorar tener un maestro, mejor dicho acá, en el municipio de Caldas, en el departamento de Antioquia, eso hay que valorarlo. Tenemos que estar, mejor dicho, conectados con esto y tener como el arte como una opción importante para nuestra vida. Maestro, ¿qué viene para el maestro Dorian Flores? No, vienen muchas cosas. Ahora el taller ha ido creciendo, ya estamos acá en este segundo piso, ya muy amplios. Vamos a tener grabado también, restauración, vamos a tener otras cosas que no tenía la oportunidad en el piso de abajo, porque faltaban salones, faltaba espacio. Ahora vamos a trabajarle mucho a la restauración, al grabado, que es una nueva línea que muchos alumnos lo quieren hacer. Entonces es eso, involucrar más gente, trabajar más de la mano con la Casa de la Cultura en lo que le decía de la Escuela de Artes y Oficios. Entonces de esa manera seguir saliendo con el libro a muchos municipios de Antioquia e inclusive de Europa, llevando el libro para proyectar esta teoría de los 9 colores. Claro. Entonces es una nueva energía que empezamos con este año. Papás, sus niños, como, no sé qué hacer, qué podría ser una opción para mi niño, para que esté más tranquilo, para que pueda gestionar las emociones. Tenga en cuenta la arteterapia de la mano del maestro Dorian Flores. Maestro, consejo para las personas que nos están viendo. Sí, el consejo siempre es empezar desde la familia. La primera educación empieza en la familia. Y si usted le detecta algo al niño que
que tiene su potencial, ayúdele. Claro. Y no le metan muchas cosas, porque aquí yo veo alumnos que salen a la carrera que tienen que ir a piano, clase de que a pizza, fútbol, a que a taekwondo. natación. Sí, Yo se pienso satura. que no lo sature, sino que mire Claro. sus potenciales y llévelo orientado a sus 2 o 3 cualidades que tenga y no lo sature mucho porque el niño también necesita descansar. Total. Entonces yo aquí y momentos de silencio, sí. y momentos de aburrirse también, porque a veces pensamos que es que si nos aburrimos está mal, no, eso hace y parte. muchas veces en los colegios nos preocupan y dicen, no, es que el niño hay que meterle muchas actividades porque el niño es hiperactivo, ¿no? Y para que tenga su mente ocupada, el la niño, mente también tiene que la estar en mente también tiene que silencio. descansar y el niño si tiene actitudes para el deporte, para la danza, oriéntelo por ahí. Total. No lo meta en muchas actividades. No, y empiece a identificar cuál es su habilidad. Sí. Pero usted no sabe si usted tiene un maestro Dorian Flores en su casa. Entonces empiece a ver que le gusta mucho dibujar, canalícele esa habilidad, porque puede estar exponiendo sus pinturas en algún lugar del mundo. Entonces hay que canalizarles esa habilidad. Claro, y hay niños en el canto, en la guitarra, en muchas cosas, y es mirar esas cualidades. Claro, es visualizar esas cualidades y canalizarlas para que él pueda desarrollarlas. Maestro, no puedo estar más agradecida con este espacio, con su tiempo. De verdad que le ha regalado no solo al municipio, no solo al departamento, sino al país y al mundo su talento. Ver sus obras inmediatamente transmiten sentimientos. Uno ve una obra de Dorian Flores, inmediatamente es como si el ser te estuviera mirando, estuviera vivo, y eso transmite sentimientos maravillosos. Gracias por trabajar con los niños, gracias por todos esos proyectos que ha desarrollado en pro de la sociedad. Yo le puedo decir que en nombre de toda la sociedad le agradezco porque usted suma para que el mundo sea un lugar mejor para vivir. No, eso siempre ha sido algo muy recíproco porque es una retroalimentación. A mí me ha servido mucho también para seguir produciendo mi obra, poder inspirarme de todos los acontecimientos y de todo el entorno. Uno no solamente es el artista que va a la galería y viceversa, sino que también involucrado en la parte social. Claro que sí, maestro, muchas gracias por todo. Esperamos, maestro, que siga, mejor dicho, dando frutos todo ese trabajo tan maravilloso que hace y tomemos a estas personas como inspiración. Tenemos 2 opciones, o nos quedamos tristes o nos quedamos sin hacer nada, o cogemos todas esas habilidades y todos esos talentos y los desarrollamos y los ponemos en pro de un mundo mejor. Muchas gracias a todos por acompañarnos en una versión más de Un Café con Ana. Un feliz día para todos. Maestro, muchas gracias. Esté muy bien y bienvenidos por acá. Muchas gracias. Tenemos que volvernos multiplicadores de luz y de amor. Toda esta información puedes compartirla siguiendo nuestras redes, Ana María Franco y ella. Un abrazo muy especial para todos.